Bueno, ustedes tienen un ejercicio fuerte de leer la palabra, meditarla, rezarla, compartirla en comunidad y poder sacar algunas conclusiones para animar la vida de cada día, sea a nivel personal, sea en la familia de cada uno y de manera particular en lo propio de la vida de la comunidad. Y uno en este ejercicio de rezar con la palabra va descubriendo cómo Dios habla en la palabra, en el texto en sí, y también Dios nos habla en la reflexión del hermano. Más de una vez algo que dice el hermano me dispara a mí algo que no se me había ocurrido, y por ahí algo que el Señor suscitó en mi corazón permite ayudar a otro hermano a rezar con la palabra. Entonces, la palabra puede ser leída desde distintas perspectivas, en distintas situaciones, en diversas circunstancias, y siempre lo que Dios suscita en nuestro corazón, en espíritu de oración, en espíritu de comunidad, nos permite justamente ir descubriendo esa palabra de Dios para el aquí y hoy de la vida de cada uno. Entonces, yo voy a dar algunas pistas para poder reflexionar, hacer la lectura orante con este texto. Pero las pistas que yo doy son algunas. Obviamente que Jesús, en el corazón de cada uno de ustedes, puede suscitar, puede movilizar algún aspecto particular del texto, que por ello no hice referencia, pero que el Señor y la acción del Espíritu en el corazón de ustedes moviliza para después compartir cuando tengan un momento en grupo. Acá es lo importante ser dócil a la voz de Dios, a la voz del Espíritu en el corazón, para poder reposar en ese versículo, en esa palabra, en esa actitud de Jesús que el Señor quiera marcarle a cada uno y después compartirlo. Por lo que el Señor suscita en mi corazón, seguro que va a ser un aporte al hermano. Entonces, yo tiro unas pistas, pero no son las únicas. Voy a tirar 3 pistas con respecto a este texto que acabamos de compartir, del capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. La primera pista tiene que ver con la pureza, la segunda pista tiene que ver con la hipocresía y la tercera pista tiene que ver con las malas intenciones. 3 cosas que aparecen dentro de muchas en el texto. La primera palabra es la palabra pureza. Aparece remarcada claramente en el texto 2 veces la referencia a lo contrario justamente, a la impureza. La primera pregunta que nos tenemos que hacer: ¿qué significa ser puro? ¿Qué significa ser impuro? ¿Por qué? Porque a veces nosotros, lamentablemente, la palabra pureza o impureza la referimos solamente a las cuestiones sexuales. Y en realidad, la palabra pureza o impureza en la Biblia va mucho más allá de las cuestiones sexuales. A veces la palabra pureza e impureza, por ver textos de este tipo que tenemos hoy, queda solamente referido a las cuestiones que tienen que ver con el culto, todas estas costumbres que tenían los judíos y que a veces a algún cristiano todavía se le pega, digamos, ¿no? Que está como obsesionado por los detalles y se olvida que el culto auténtico es entrar en contacto con Dios, vivir con Dios y de ese encuentro con Dios poder servir en la vida a los hermanos. La palabra pureza significa tener un corazón dócil, abierto a la presencia y a la palabra de Dios en la vida. La pureza no se refiere solo a lo sexual, lo incluye, pero no se queda solamente en lo sexual. Un corazón que es injusto es un corazón impuro. Un corazón que no busca perdonar es un corazón impuro.
Un corazón que no es sensible a la necesidad, al problema de un hermano, de un miembro de la comunidad, de alguien de la familia, es un corazón impuro. La pureza no pasa solamente por el sexto y noveno mandamiento referido al tema de la sexualidad, sino que la pureza toca todos los ámbitos de la vida. Entonces, cuidado, no caer en la trampa de los fariseos y los judíos de este texto, que solamente se preocupaban por la pureza ritual exterior, la cáscara, y perdían de vista la pureza en su totalidad. Tener un corazón puro es tener un corazón que le pertenezca a Dios en todos los ámbitos de la vida y no quedarse solamente en una perspectiva. Una comunidad pura no es solamente una comunidad que sea angelical en el tema de la sexualidad. Una comunidad pura es una comunidad solidaria, profética, comprometida. Esa es la pureza para la Escritura, esa es la pureza para la vida. Entonces, la primera categoría para tener presente es preguntarnos cómo vemos, cómo entendemos este tema de la pureza. Si lo reducimos solamente a un aspecto de la vida, pues nos damos cuenta que la pureza ante los ojos de Dios toca todos los ámbitos de la vida y no solamente las cuestiones cultuales, litúrgicas, no solamente las cuestiones sexuales que tengan que ver con esto. Las incluye también, no significa que ahora digamos, bueno, listo, no hay más sexto y noveno mandamiento, el viva la pepa, digamos, y le metemos para adelante. No, también hay una pureza que tiene que ver con la afectividad, que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con el trato con el otro, también en el ámbito de la intimidad, y hay que tenerlo presente. Pero no solamente en eso, que es lo que a veces se puede llegar a pegar. Primera palabra, primera clave que propongo para entrar en el texto, entonces, la categoría de pureza o, por la contraria, la impureza. Segunda categoría, la palabra hipocresía, el hipócrita. La palabra hipocresía, el hipócrita, viene de una palabra griega, hipocrités, que mucho antes de la época de Jesús, en el siglo V antes de Cristo, la utilizaban los griegos para hacer referencia a aquel que tenía un papel particular dentro de una obra teatral. Lo cual es natural que una persona buena pueda hacer el papel de alguien malo, y alguien que sea medio malo en su vida puede ser en una película, en una serie, en una novela de alguien bueno. Entonces, la palabra hipócritas hacía referencia a este papel que se juega en la obra teatral, que en general en la Grecia del siglo V se hacía con una máscara. Se utilizaba una máscara para poder de esta manera representar tal o cual papel en la obra teatral. Lo cual está perfectamente bien. Algunos a veces les llama la atención, que por ejemplo lo ubican a Franchella, más bien comediante, cuando hizo esa serie, ¿se acuerdan? Que daba en televisión a la noche, que el del Gran Puche era, ¿no? Claro. Entonces uno decía, era raro verlo a Franchella en un papel de este tipo, digamos, pero bueno, cuando alguien es buen actor, buena actriz, puede perfectamente, teniendo determinado talante, jugar en la obra teatral, en la película, en la serie, un papel distinto. ¿Qué pasa ya en la época de Jesús? En la época de Jesús ya la palabra hipócrita tenía un sentido peyorativo. ¿Qué significa esto? Que el hipócrita ya no es el que juega un papel en la obra teatral, un papel distinto en la obra teatral. El hipócrita es el que juega un papel distinto ¿en dónde? En la vida. Y esto es serio, y por eso Jesús es tan duro en este texto
y en otros textos también, con este tema de la hipocresía. Está relacionado en un punto con la pureza, también, pero acá se marca con claridad más la actitud de doblez, de falsedad. Pienso de una manera y actúo de una manera totalmente distinta. Creo que la palabra que tendríamos que utilizar acá nosotros en argentino, en español argentino, rioplatense, es la palabra careta, haciendo referencia a la máscara. Fíjense, hasta podemos darle un aire de cosa culta, como se usaban las máscaras en el siglo V. El hipócrita es un careta, es alguien que la está careteando habitualmente, una vez más, en los distintos ámbitos de la vida. ¿Cómo nos puede tocar esto? No solamente referido a lo ritual, acá se refiere a lo ritual. El tema es cuando la hipocresía termina dándose en toda la vida. En lo cultual, por ejemplo, se quedaban tranquilos porque rendían culto a Dios, pero después no había justicia con el pobre, el huérfano o la viuda. Peregrinaban a los santuarios, pero después no había camino de fidelidad al Señor en los mandamientos de la ley, que tienen que ver con la vida del hermano. La hipocresía puede aparecer en toda vida personal, en toda comunidad, a lo largo del tiempo. En otro texto dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Se los dice incluso en clave comunitaria. No solamente nos puede pasar a nivel personal, sino que nos puede pasar también a nivel comunitario, como comunidad, como iglesia. Tener una especie de esquizofrenia de decir una cosa y de vivir claramente otra realidad. La hipocresía como ser careta, como no ser auténtico, como no ser aquel que vive claramente de las convicciones profundas de su corazón. Uno debería tener cuidado de no confundir hipocresía con debilidad. Son dos cosas distintas. Y esto es importante tenerlo presente. El débil, ¿quién es? Es aquel que queriendo ser fiel a Dios, tiene una caída. ¿Y quién de acá no tuvo una caída? La vida. ¿Alguno no tuvo ninguna caída? No, ninguno. Levantamos la mano. ¿Estamos todos? Ana Laura, ¿levantaste la mano? Todos experimentamos la debilidad de nuestra vida, por un lado, por otro. Algunos son más fuertes en algún aspecto de la vida y les cuesta más otro aspecto. La debilidad es parte del camino de la vida. Lo que es importante es superar la levadura de la hipocresía, que es pensar, decir una cosa y caminar por un carril totalmente distinto. Pensaba en la oración de las comunidades, qué lindo cuando dice comunidad fraterna donde cada uno pueda decir su verdad con hondura y confianza. Esto es propio de lo antihipocresía. Poder decir la verdad con hondura y confianza. Qué linda frase, qué linda petición a Dios para vivir en clave comunitaria. Porque esto de decir la verdad, su verdad, con hondura y confianza, significa que claramente no hay hipocresía, sino que hay verdadero camino de autenticidad, por más que haya debilidad como hay en el corazón de todos nosotros. Entonces, primera palabra, pureza y pureza. Segunda palabra, hipocresía, y dejarnos cuestionar por este tema de si realmente en algunas circunstancias no usamos caretas, no somos medios caretones, no andamos careteando. Podemos caretearle a los hermanos, podemos caretearnos a nosotros mismos. Hay alguien a quien no podemos caretearle nada. A Dios. Está muy metido en nuestra conciencia, en nuestro corazón, y nos ayuda y nos da fuerzas para que no nos careteemos a nosotros mismos y para que no les careteemos a los demás. Tercera y última palabra, pista para poder entrar en el texto, está al final, en el versículo
21, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones. Esta frase es sumamente interesante. Está bien traducida la expresión malas intenciones. Algunas otras ediciones de la Biblia traducen por malos pensamientos y también está muy bien, y hay otras formas de traducir también. Sin embargo, la expresión que está en el texto griego, que es el texto, la lengua original de nuestro Nuevo Testamento, es sumamente interesante. No lo podemos traducir así porque es una palabra, una expresión muy larga. ¿Qué dice en el texto? En el texto original, en vez de malas intenciones, dice dialogar con lo malo que hay en el interior. Esa expresión larga está en el texto original griego. Dialogar con lo malo que hay en el interior. Si lo traduciríamos así no se entendería nada, digamos, ¿no? Por eso el traductor busca hacer una expresión que la podamos entender todos. Pero se pierde esta riqueza que tiene como una figura espiritual y psicológica muy importante, porque esto nos pasa muchas veces a nosotros hoy. ¿Quién no tiene la tentación de dialogar con lo malo que hay en el interior? El tema de la memoria y los recuerdos de las cosas a veces negativas que guardamos en nuestra vida, ¿no? Una persona viene y dice: padre, hace 7 años, 3 meses, 2 semanas, 5 horas y 1 minuto, que en una reunión de comunidad, esa me miró torcido. ¿Esa memoria es sana o enferma? Esa memoria está enferma. Puntualmente de todo. Dialogar con lo malo que hay en el interior. Es espiritual y es psicológico. A veces la psicología nos juega una buena pasada y a veces la psicología nos juega una mala pasada y nos damos manija y nos enroscamos. La mejor traducción de la palabra esta sería enroscarse. Esa la entendemos todos perfectamente bien. En vez de dialogar lo malo que hay en el interior o el tema de malas intenciones, se están enroscando constantemente solo en lo negativo. Esa sería una traducción en español rioplatense medio que la podíamos entender muy bien. La tentación de enroscarnos solamente con las cosas negativas. No para negar lo negativo. Lo negativo tiene que ser tocado, mordido, para poder asumirlo, para poder corregirlo. Lo negativo personal, lo negativo familiar, lo negativo comunitario. Pero no podemos quedarnos enroscándonos solamente en las cuestiones negativas. Dialogar con lo malo que hay en el interior nos termina volviendo resentidos. Y el resentimiento nos hace mal. Da para mucho hasta el tema del perdón, la reconciliación, perdonar, que son temas que profundizaremos en otro momento. Hoy por hoy quedarnos con esta imagen. ¿En qué medida, el tercer punto, me dejo atrapar por las roscas negativas que más que afuera, en primer lugar las tengo yo metidas en mi corazón? Son 3 claves, queridos hermanos, para poder acceder al texto de las muchas más que el Espíritu de Dios puede suscitar en el corazón de cada uno de ustedes y tienen que compartir con los hermanos. Yo pongo un versículo de un salmo ahí, que me parece que de alguna manera está en la hojita abajo, el Salmo 50 o 51, el versículo 12, donde el salmista pide, y nosotros con el salmista tenemos que pedir: crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. Cuando le pedimos que crea un corazón puro, le estamos pidiendo que nos dé un corazón que no sea hipócrita, un corazón que no se enrosque con lo malo que hay en nuestro interior. Volviendo a esto que decíamos, que la pureza no pasa solo por lo ritual ni pasa solamente por lo sexual.
Un corazón puro es un corazón auténtico, no hipócrita. Un corazón puro es un corazón que busca bucear en el interior y dialogar con lo bueno de Dios que hay sembrado en nuestro corazón para poder salir adelante y no engancharnos en las roscas que nos hacen mal. Tienen abajo algunas consignas para trabajar en grupo. Puse, ahora los van a dividir, unas 3 primeras preguntitas que tienen que ver con el momento de la lección, el momento que miramos el texto en sí, y 5 preguntitas que tienen que ver con el momento de la reflexión, que es el momento de la meditación. Para la primera parte, para la lección, ¿qué es lo que más me impacta de estas palabras de Jesús? Comprendo bien qué significa hipocresía y pureza para la Biblia. Tercero, capto el sentido de malas intenciones en Marcos 7:21. Un brevísimo repaso, rápido, que tal vez lo pueden hasta omitir, porque ustedes tienen preparación y ejercicio comunitario de meditación de la palabra. Y el segundo, preguntas que tocan más la realidad de la vida. ¿Qué actitudes de hipocresía pueden aparecer en mi comunidad? Pueden, no es seguro. Lo vemos de manera genérica. No le vamos a bajar línea a nadie. No sería el momento ni el espacio. Esos quedarían para otro momento, primero de manera personal. Segunda, ¿en qué situaciones de la vida comunitaria pueden darse falta de pureza en el sentido bíblico integral del término? Una comunidad que sea pura por la autenticidad, por el compromiso, por el servicio, por la profecía. Tercero, ¿cómo afectan las malas intenciones en la vida de la comunidad eclesial de base? Recordando el sentido profundo del término, esto de dialogar con lo negativo que hay en el interior, el tema de enroscarnos en lo que no nos hace bien y no nos lleva a ningún lado. Cuarto, ¿qué implica para mí hoy el texto del Salmo 51:12? Es pedir a Dios que cree un corazón puro. Y la última, ¿qué podemos hacer para crecer en pureza y autenticidad? Somos el programa de las CEBs, Comunidades Eclesiales de Base, al servicio de la evangelización. Buenas nuevas para nuestro pueblo. Domingos de 20 a 22 por la 100.3 Iberoamérica. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad.